Hola, bienvenidos a la Sabiduría de la Lechuza. Soy Miguel Chávez Monzón y este es un programa dedicado a los libros, cultura, curiosidades y anécdotas. Hoy voy a hablar de un grande de la literatura como es Albert Camus, su obra El extranjero. Algunos detalles y un error que he encontrado en dicha novela. Albert Camus ganó el premio Nobel en el año 1957. Fue el segundo escritor más joven en ganarlo, a la edad de 44 años. Cuando recibió el premio, al primero que felicitó fue a su maestro de escuela, porque gracias a él logró estudiar la escuela secundaria y también la universidad, aunque sea un año. A los 11 años tenía una beca gracias a este maestro. Su padre había fallecido en la Primera Guerra Mundial y gracias al gobierno francés tenía una beca en la escuela, pero su madre quería que trabajase para que ayudara en la economía familiar. Y es acá donde el maestro le da esta beca para que siga estudiando. Pero su madre no quería. Su madre era analfabeta y era sorda. Y el maestro va a la casa de Albert Camus y habla con la madre y la convence y estudia. Gracias a él termina la escuela. A los 17 años deja la universidad porque le da tuberculosis. Y también su deporte más favorito deja de practicarlo porque por la enfermedad. Era arquero. Bueno, esta obra El extranjero sucede en Argelia, en la capital Argel. Camus había nacido en este país, en Argelia, colonia francesa en aquel entonces. Argelia se independiza de Francia en el año 62 y en el año 1960 fallece Camus en un accidente de tráfico. Bueno, así empieza esta novela de Albert Camus, El extranjero. Mousol es el principal personaje de El extranjero. Y empieza cuando fallece su madre, quien estaba en un asilo. Él va al asilo y fuma, no ve a su madre en el cajón, quiere que al día siguiente la entierren rápido, no siente emoción alguna. Al día siguiente se va a la playa a nadar y se encuentra con una amiga de antaño que la deseaba. Bueno, se hacen amantes y aquella noche van al cine. Bueno, pero ella lo ve con una corbata negra y le pregunta si había muerto un familiar suyo. Y él le dice que es su madre. ¿Y cuándo? El día anterior. Ella se queda sorprendida. Pero aún así van al cine y ven una película cómica. Tiene un vecino Raimundo, que es según dice que es un guardalmacén, pero es un proxeneta, según dice el fiscal. Le dice que si quiere ser su camarada. Y para él le era igual si era camarada o no, o sea, su amigo. Y es su camarada, su amigo. María le dice a Morsol si la quiere. Él le dice que no. Ella se pone triste, ¿no? Bueno, pero le dice que si se quiere casar con ella. Y le dice que le daba igual, que si se casaba o no. Si ella quiere casarse, se casa. Pero le era indiferente. El patrón va a abrir, de donde trabaja Morsol, va a abrir una sucursal en París. Y piensa llevarlo a Morsol como encargado. Y le dice, él responde que le era igual si va a París o no. Era indiferente. Bueno, y acá es un hombre que no tiene emociones, no tiene afectos. Por eso se llama el extranjero, porque es una persona diferente al común. Es un apatria de las emociones. Le dice a María que el jefe le había propuesto llevarla a Francia. Y ella pues, está entusiasmada porque no conoce París. Y Mousol sí, y le pregunta cómo es. Bueno, ahí la gente es blanca y huele mal. Bueno, una gran sinceridad. En esta obra de Patrick Sardin, es un escritor alemán, su obra El perfume, que fue llevado al cine, inclusive la película es famosa, ¿no? Habla sobre la Francia del siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, donde los hedores eran muy fuertes, impensable para el hombre actual moderno. Y refiere en su novela El perfume de esta manera. En Francia apestaban las calles a estiércol,
Los patios apestaban a orín. Las escaleras, las concavidades apestaban a madera podrida y a excremento de ratas. Las cocinas apestaban a col podrida y a grasa de carnero. Los aposentos, sin ventilación, apestaban a polvo enmohecido. Las habitaciones a sábanas grasientas, edredones húmedos y el penetrante olor de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, los mataderos a sangre coagulada. Los ríos apestaban, las plazas apestaban, las iglesias apestaban. El hedor bajo el puente era el mismo que en los palacios. Hombres y mujeres apestaban, a sudores y a ropa sucia. Sus bocas apestaban a dientes infectados. Sus alientos olían a cebolla. Las personas no jóvenes, o sea, los mayores, apestaban a queso rancio, a leche agria o a tumores malignos. Los artesanos apestaban igual que los maestros. Los campesinos apestaban igual que los guardias. La nobleza apestaban todos. El rey apestaba a carnicero. La reina apestaba a vaca vieja y apestaba tanto en verano como en invierno. Y todas las ciudades apestaban, y la ciudad que más olía mal era París. En París, las fosas comunes durante 800 años habían sembrado la tierra. Cientos, miles de cadáveres bajo el suelo de París, hasta que una fosa se hundió y el hedor pútrido salió e infectó todo París. Enjambre de huesos, el osario, fueron llevados a catacumbas. Esto no es un elogio a la pestilencia, al hedor, sino una descripción inapelable de estos malos olores de la Francia en aquel entonces. Y acá hay un dato paradójico, ¿no? Del niño que nace, la madre embarazada corta las tripas de los pescados sacados del río Sena, da a luz, corta el umbilical, el mismo cuchillo que corta los peces, y pone al hijo donde están todas las tripas de los pescados. Sus 4 hijos anteriores habían fallecido y este también iba a morir, pero el niño sobrevive. Y sobrevive con una nariz prodigiosa, porque puede crear los perfumes más exquisitos en la Francia de aquel entonces. Ahí está la paradoja. En los malos olores intensos, pestilentes, esta nariz va a crear los perfumes más exquisitos. Bueno, sigo con la novela El extranjero. Van a la playa Raimundo, María y Mausol. Antes Raimundo había tenido una pelea con un árabe, lo había golpeado. Este árabe era hermano del amante de Raimundo. Cuando va a la playa, estos árabes lo siguen. Y cuando pasean por la orilla, hay otra pelea de Raimundo con este árabe. Pero el árabe saca un cuchillo y lo hiere. Los árabes se van. Raimundo va al médico, lo cura y no es nada. Pero se quiere vengar y otra vez regresa a la orilla, pero va con un arma, una pistola, y se lo da a Mausol. Lo quería pegar, agredir. Si el árabe saca un cuchillo, él iba a sacar la pistola. Encuentra a los 2 árabes cerca de un manantial, pero los árabes se van. Regresan a la cabaña de la playa. Y acá Mausol sale a pasear por la orilla, solo, y tenía el arma entre su bolsillo. Y cuando pasea encuentra al árabe con su albornoz echado en la arena, como si no pasara nada. Se acerca, el árabe ni se inmuta, pero cuando se acerca más, el árabe saca un cuchillo y no lo mueve. El refulgor de la hoja cae en sus ojos y lo ciega. Mausol saca la pistola y dispara. Y es acá cuando el sudor que estaba en sus cejas, porque hacía un calor intenso, cae en sus ojos y forma un velo, no ve casi nada. Y dispara 4 balazos más. O sea, mata al árabe de 5 balazos. Va donde el juez instructor, va preso, ¿no? El juez instructor le dice, su abogado,
Él le dice que no tiene y que no es necesario, porque todo es simple. Acá este es un detalle interesantísimo. ¿Qué quiere decir que todo es simple? Que la verdad es simple, es sencilla. Él confiesa todo lo que ha pasado, a excepción del cuchillo del árabe. Esa es la parte del error de esta novela. El instructor le pregunta, entre el primer disparo y el segundo disparo hubo varios segundos. ¿Qué pasó? Y Mousol no le quiere decir que todo fue a causa del calor, el refulgor de la hoja y el sudor que le caía en los ojos. No le dice. El juez le dice que qué pasó, no le dice Mousol. Y piensa que ahí había una premeditación. Como no tiene abogado él, un abogado que presente, la justicia por ley le da un abogado de oficio. Acá en esta verdad hay un dato interesante porque la hija de Albert Camus, Catherine Camus, dice que la obra de Albert Camus es lo que es él, su padre. Y uno de los grandes valores era la verdad, la mentira no. Por eso cuando el juez, el instructor, le dice lo que había pasado, pues que sí, que la verdad es simple, porque lo había matado de 5 balazos. Cuando le presentan al abogado de oficio, al abogado defensor, bueno, estaban indagando sobre su vida, sobre la muerte de su madre, del asilo, ¿no? Y ya habían recabado información que él no había sentido emoción alguna cuando enterraron a la madre. Entonces el abogado le dice si podría decir en la audiencia que él había guardado esas emociones. Mousol le dice que no, porque es falso. Y acá este es un detalle interesantísimo, porque el abogado le insta a mentir. Y él no quiere mentir, quiere decir la verdad. El abogado es un poco que se queda sorprendido, porque los abogados, en vez de que la verdad sea lo que hay en juicio, no, ellos quieren ganar, a como sea. La mentira, si es como estrategia, muy bien. La verdad no interesa. Y acá está el error, en que el abogado tampoco le pregunta si el árabe tenía un arma. En el atestado policial tampoco presenta el arma del árabe, o sea, el cuchillo. Bueno, supongamos que en el atestado policial se hayan olvidado poner el arma. Bueno, el juez no le pregunta si al quien había matado tenía un arma. El abogado tampoco le pregunta si tenía un arma en el árabe. Y yo creo que Camus no lo pone porque al poner esto que el árabe tenía un cuchillo, iba a ser un poderoso atenuante y no iba a ir a la pena capital, porque él al final es guillotinado, ¿no? Bueno, así que se presenta la audiencia, van pasando los testigos del asilo, los testigos tanto de María, que se pone a llorar en plena testimonio porque sabe que su madre él había muerto, y van al cine y van a ver una película cómica, ¿no? Va a presentar a Raimundo, el procurador le dice que él es un proxeneta, vive de las mujeres. Bueno, y acá hay un detalle interesante de un testigo que era el novio de su madre. En el asilo había un señor Tomás Pérez, que era el novio, ¿no? Y que es el que más sintió la muerte de la madre de Mousol. Y él no se acordaba nada porque estaba muy afligido, incluso se desmayó. Pero el procurador le pregunta, el fiscal, si había visto llorar a Mousol. Y él responde que no. El abogado defensor le pregunta, y acá esto va en primera persona, le pregunta si yo no había llorado. Y Tomás Pérez dice que no. La vivencia ríe, porque al decir que no había llorado, es que sí había llorado. Y este es un juego de palabras que crean cierta confusión. En un libro de Fausto de Goethe, a pie de página, no recuerdo bien si está en Fausto de Goethe o en el libro de Diógenes Laercio en la historia de los grandes filósofos,
Pero la historia es así. Hay una horca y un puente. Y la norma es así. Aquel que diga la verdad pasará por el puente. Aquel que mienta irá a la horca. Así que las personas que van, el que dice la verdad pasa por el puente. El que miente es ahorcado. Hasta que llega uno con una sentencia. Le dice que la sentencia dice que tiene que ser ahorcado. Entonces el verdugo lo iba a ahorcar, pero no, un momentito, yo estoy diciendo la verdad, así que tengo que pasar por el puente. No, pero acá dice que tienes que ser ahorcado, pero yo estoy diciendo la verdad, así que tengo que pasar por el puente. ¿Cuál es la respuesta? Y acá existe esa ambigüedad, en la cual la interpretación es una carga subjetiva. Y si cada quien le da su interpretación y ambas son correctas. El que verdugo dice, acá sentencia que tú tienes que ser ahorcado. Es correcto. El que va a ser ejecutado dice, yo estoy diciendo la verdad, que voy a ser ejecutado y por lo tanto debo pasar por el puente. Que también es correcto. Entonces, si esta es una norma, una ley, tiene que haber una cláusula en la cual para este caso específico decir, por ejemplo, aquel que venga con cualquier tipo de eventualidad, la prioridad es que diga la verdad. Al decir la verdad, esta eventualidad será secundaria y por lo tanto pasará por el puente. Y él viene diciendo la verdad y que tiene que ser ahorcado, pero hay una cláusula en la cual diga que la prioridad primera es decir la verdad, pasará por el puente. Bueno, puede haber otra cláusula, borro la primera y digo, aquel que llega con un edicto o una sentencia de ahorcamiento, la prioridad será ejecutarlo. Decir la verdad, mentira, no tiene validez. ¿Cuál es la prioridad? Ser ejecutado. Entonces, acá esta norma es más concisa. Por eso que la ley no debe interpretarse, porque tiene carga subjetiva y la ley es objetiva y concisa. Bueno, continúo con el extranjero. El procurador era un cazurro, mientras su abogado defensor no estaba a la altura. El procurador era capaz de mandar a la guillotina hasta una piedra, ¿no? Y dice que el Mausol había enterrado a su madre con un corazón de criminal. Le dice que no tiene alma, ¿no? Habla de su alma, es un ser insensible. Y el Mausol quería hablar, pero no puede hablar porque el abogado le dice que va en contra de la defensa. Quería decirle que él no sentía pesar alguno por cosa cualquiera. Es decir, que no sentía emoción. Bueno, al final le dicen, pues, antes de la sentencia, que si puede hablar, y él habla. Y le preguntan, ¿por qué hizo esto? Y él responde, bueno, todo es a causa del sol. Y la sala prorrumpe en risa, pues. Le echa la culpa al sol. Y la verdad que el sol había tenido bastante que ver porque era el refulgor de la hoja que cae en sus ojos y el sudor de sus cejas que van a sus ojos que no lo dejan ver a causa del calor intenso, el sol intenso. Bueno, lo llaman para la sentencia. El presidente del jurado dice, en nombre del pueblo francés será decapitado en plaza pública. Pero en Argelia, colonia francesa, había la pena de muerte. En Francia también había la pena de muerte, hasta el año 81, en que entró François Mitterrand, en la cual abolió la pena de muerte. ¿Y cuál era la ejecución? La guillotina, desde la época de la Revolución Francesa. François Mitterrand fue presidente de Francia socialista por 14 años, del 81 al 95. En el libro del Código da Vinci, de Dan Brown, que también fue llevado al cine, inclusive Tom Hanks fue el principal personaje, Robert Landron. Hay una parte interesante que habla de François Mitterrand. Le decían el pequeño faraón, la esfinge. Había construido una pirámide en la entrada del Museo Louvre, una pirámide de cristal de 20 metros. Y había llenado de obeliscos y monumentos históricos de la
cultura egipcia. Era un gran apasionado de la cultura egipcia. En la entrada del Louvre, para entrar al Museo del Louvre tenías que pasar por el medio de esta pirámide. El Museo del Louvre es 3 veces más grande que la Torre Eiffel. Si quieres recorrer, es un edificio en forma de U. Si quieres recorrer el perímetro, es de 5 kilómetros. Y si quieres ver todas las obras de arte, que son más de 65.000, pues demorará 5 semanas. Bueno, Mosul, siguiendo con la novela, va a ser ejecutado. Rehúsa que el capellán lo vea. No quiere ver al capellán. Por tercera vez no quiere ver el capellán. Hasta que el capellán logra entrar. Y le dice que ¿por qué ha rehusado en verme? Bueno, acá Mosul le dice en primera persona que él no está muy seguro de las cosas que le interesan. Pero de lo que está completamente seguro es de las cosas que no le interesan. Y Dios no le interesa. El pastor, el sacerdote, se queda perplejo en lo que responde. No puede ver ese sentimiento frío de esta persona. Pero le pregunta, mañana vas a ser guillotinado. ¿Qué sientes? Bueno, le dice que sí tenía un temor, que es normal. Pero Dios te va a ayudar, le responde el capellán. Dios acude a todos aquellos, gente que va a morir, porque hay una justicia divina. No es la justicia de los hombres. Mosul le dice que es la justicia de los hombres que lo está llevando a la pena capital. Había apelado y habían rechazado su apelación. Él había aceptado ese rechazo. Otra apelación, ya no quería presentar otra apelación. El capellán le dice que tiene que encontrar ese rostro divino que existe en todas las personas. Él le responde que el único rostro que ve con un fervor del deseo es el rostro de María, con la cual se iba a casar. Y se aburre el capellán, quiere que se vaya, pero él sigue ahí y le dice que por qué le dice Señor y no Padre. Y aquí en esta parte es cuando Mosul estalla en cólera. Es la única parte que se encoleriza y la agarra de la sotana al capellán. Y siente esa cólera, no de un tiempo presente, sino de los años venideros que no va a poder vivir, porque lógicamente va a ser guillotinado. El capellán, entran los guardias y el capellán le dice que no, ya se va a ir, y el capellán llora, se va llorando. Y él se echa en el camastro de piedra porque al día siguiente van a venir por él y va a ser guillotinado. Bueno, hasta acá esta parte del extranjero, espero que les haya gustado. En el próximo vídeo voy a hablar de mi libro La higuera marchita, en la cual algunas páginas van a ser leídas. También de los autores que han influenciado en mí, tanto como Friedrich Nietzsche, ¿no?, el filósofo alemán, también de Albert Camus, justamente de la novela que estoy hablando, ¿no? El nombre de un personaje es el padre Albert, en honor a este capellán, en la cual después deja el sacerdocio. Y otro grande es Jorge Luis Borges, un personaje que se llama Don Jorge, que tiene una biblioteca, porque Don Borges, la cantidad de libros que se había leído. Bueno, gracias, suscríbanse, denle like, dejen sus comentarios, hasta la próxima.